permítanme que le presente brevemente a Miguel, que es doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Teología por la Universidad Católica Argentina, máster en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Notre Dame y doctor en Historia también por la misma universidad. Es investigador principal del CONICET y desde este año es miembro académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Actualmente enseña filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel, Buenos Aires, y es profesor titular de Historia de la Ciencia del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Se me ha asignado hablar de las discusiones entre ciencia y religión. Lo primero es que habría que diferenciar entre, como decía recién el profesor Alexander, entre lo que es la tesis del conflicto como una clave de interpretación histórica de las relaciones entre ciencia y religión. O sea, ciencia y religión son cosas totalmente incompatibles. Por consiguiente, si vamos al registro histórico, lo que vamos a encontrar es que entre ellas hay necesariamente conflicto. Eso es una cosa, en general, un enfoque muy desvalorizado, desacreditado. Pero eso no quiere decir que no hubo conflicto, porque efectivamente hubo episodios de conflicto. Ahora, de otra manera, negarlo sería caer en perspectivas irénicas, en perspectivas de conciliación perpetua que se utilizan a veces con fines apologéticos, ¿no es cierto? ¿Por qué hubo conflicto? Bueno, el discurso sobre lo sagrado evidentemente se superpone con el discurso sobre el mundo natural. Lo sagrado siempre tiene algo que decir sobre lo que podríamos llegar a concebir como algún tipo de saber o algún tipo de conocimiento sobre la naturaleza, que es aquello de lo que se ocupa la ciencia. No tenemos que ir mucho más allá de lo que es, por lo menos para los católicos, una referencia estándar, como es la Suma de Tomás, donde en la primera cuestión encontramos que la Sagrada Doctrina, o sea, la teología, trata de Dios, claro, y de las criaturas. Por supuesto, las criaturas en tanto referidas, en tanto ordenadas a Dios, pero ahí aparecen las criaturas. Entonces, por supuesto que hay una primera instancia de superposición de discursos y esa es la condición de posibilidad del conflicto. Puestos a ver qué distintos niveles de análisis podemos encontrar en estos tipos de conflictos, se me ocurrieron estos 4. El primero es el nivel de discurso. Existe algún tipo, digamos, entre el discurso de las ciencias y el discurso sobre lo sagrado. ¿Es admisible desde la ciencia un discurso de lo sagrado? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles son sus alcances? Después hay un nivel un poco más complejo, ya que es el nivel en el cual los enunciados tienen contenido empírico y hacen afirmaciones acerca del mundo. Unas cosas son los enunciados de las ciencias, otros son los enunciados de los saberes religiosos. Ahí hay una conflictividad que tiene que ver con los referentes. Después hay un nivel de actores históricos, porque esto es una historia. Los protagonistas son seres humanos. Esos seres humanos se conciben a sí mismos como pertenecientes a alguno de los bandos en pugna. También hay un nivel de organización social, el nivel de poder, podemos llegar a decir, en tanto hay instituciones, hay organizaciones de la vida social de las comunidades, y estas instituciones o estas comunidades entran en conflicto, ¿no es cierto? El primer escenario de conflicto que vamos a ver, vamos a ver algunos escenarios que son, claro, paradigmáticos. El primero es el de Hipatia, la matemática y filósofa neoplatónica de Alejandría, estamos ya bien en la antigüedad tardía, asesinada cruelmente por una turba de cristianos, que son esos que ven ahí, esos egipcios, liderados por Pedro el Lector, que fue instigado por el obispo Cirilo, que habría sido aparente, si fue el instigador no se sabe, pero digamos que aparentemente tuvo algo que ver con este crimen, que tuvo características particularmente truculentas y sobre que voy a pasar por alto para no arruinar la mañana soleada. Ahora, el asunto es el siguiente: ¿cómo fue interpretado esto? Draper, que fue uno de los el autor de la Historia del conflicto entre religión y ciencia, uno de los dos autores
que formuló narrativas en las cuales la tesis de conflicto era el principio interpretativo, dice al respecto: Hipatia y Cirilo, la filosofía y el fanatismo no podían estar juntos, y reconociéndolo Cirilo procedió según esta idea. Según esta interpretación, el obispo Cirilo la mató a Hipatia porque esta era una matemática, por consiguiente científica, y dado que él era un representante de esta entidad oscura que era la iglesia cristiana, las iglesias cristianas, digamos, la tenía que eliminar. Así acabó la filosofía griega en Alejandría y pereció la ciencia. La filosofía griega en Alejandría no acabó y la ciencia ya había perecido en todo caso un tiempo antes. Pero lo importante es que este tipo de interpretación no es históricamente sustentable. Probablemente el libro más interesante que se escribió fue el de la María Szielska, una profesora de la Universidad Jagielloniana en Cracovia, donde queda muy claro que existió el crimen, por cierto, un crimen horroroso. Cirilo estuvo probablemente involucrado, pero la motivación del crimen no tenía absolutamente nada que ver con la ciencia y la religión. La motivación del crimen era una cuestión de tipo político y eran los conflictos que Cirilo tenía con Orestes, que era el gobernador romano que tenía un íntimo vínculo con Hipatia, y ahí fue como se armó la cosa. Celso, a fines del segundo siglo de nuestra era, en lo que era probablemente la época más, la mejor época del Imperio Romano, en su discurso verdadero contra los cristianos, esta es la imagen que da de estos cristianos. Celso, imagínense, un romano educado, perteneciente a las clases de notoria, en una época de esplendor. Dice: que nadie instruido, sabio, prudente venga a nosotros, dicen los cristianos, pero porque esas cualidades son consideradas malas. O sea, se considera que el cristiano es básicamente un tonto ignorante. Por el otro lado, podemos tener el ejemplo de Tertuliano, un padre, uno de los padres latinos del norte de África, abogado, cuando formula su famoso: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Recuerdan eso? ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué concordia existe entre la academia y la iglesia? Es decir, nuestra instrucción viene en el pórtico de Salomón. Nosotros los cristianos tenemos un saber, y ese saber es el de Moisés y el saber de Salomón. Esto no tiene nada que ver con el de los sabios griegos. Somos dos cosas separadas. Entonces ven que si por un lado Celso consideraba a los cristianos como una banda de ignorantes, por otro lado algunos padres de la iglesia tenían una actitud de rechazo con respecto al saber no cristiano. Hubo otros casos diferentes. Por ejemplo, hubo padres que tenían actitudes dialoguistas. Famosamente tenemos a los apologistas como Justino Mártir o Atenágoras, o dentro de los alejandrinos, mucho más conocidos, Clemente y Orígenes, que tenían una actitud de apertura y de conciliación y de comprensión con respecto a lo que sería la cultura filosófica griega en la que el cristianismo se estaba moviendo. Ahora, lo más importante de todo esto es San Agustín, porque San Agustín, con su proyecto de interpretación de la Sagrada Escritura, y esto te debería quedar claro desde un primer momento, el problema de cómo leer la Biblia es probablemente el tema central que subyace a todo tipo de conflictos. Siempre nos vamos a encontrar con esta cuestión. Entonces, en su De Doctrina Cristiana, Agustín propone una teoría de los signos con la cual le sirve de instrumento hermenéutico para acceder al texto sagrado. A su vez, esta teoría de los signos la aplica para interpretar la naturaleza. En la concepción agustiniana, que va a ser la concepción que domine todos los primeros siglos de la Edad Media hasta el siglo XII, la naturaleza es un símbolo de cosas más elevadas, de cosas divinas. A su vez, el conocimiento natural sirve para interpretar el texto sagrado. ¿Cuál es el conocimiento legítimo para el cristiano? Aquel que le permite una interpretación más acabada, más perfecta de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Esto es lo que queda resumido en este principio, la filosofía que va a marcar gran parte, digamos, hasta la Alta Edad Media, hasta el siglo XII, ¿no? Y más aún, la filosofía está al servicio de la teología. Dentro de la filosofía se incluye, por supuesto, el saber sobre el mundo natural. Ahora, en su otro texto
que viene a caso es el sobre la interpretación literal del Génesis. Agustín enuncia una serie de principios de interpretación. No tenemos tiempo de detenernos en todos ellos, vamos a señalar solamente uno, y es el siguiente. En este texto, San Agustín, por determinadas razones, privilegia la lectura literal de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa si encontramos contradicción entre el texto bíblico y el saber profano? ¿Qué hacemos? Bueno, nos tenemos que apartar del sentido literal solo si aquellos que defienden el saber profano, en contradicción, aducen argumentos que no pueden dudarse o verdaderos raciocinios. Acá hay un problema serio, y es el siguiente: ¿qué consideramos verdaderos raciocinios y qué consideramos argumentos que no pueden dudarse para que tengamos que abandonar la lectura literal, ¿no es cierto? Esto es lo que está en el centro del conflicto con Galileo, que es quizás el conflicto paradigmático de todos los conflictos. Cuando uno piensa en conflicto entre ciencia y religión, lo que piensa necesariamente es en Galileo. Fíjense lo que decía Voltaire sobre Galileo. El gran Galileo, a la edad de 80 años, gemía en las prisiones de la Inquisición por haber demostrado en el movimiento de la Tierra. Voltaire, como usted sabe, es un escritor de un estilo notable, y efectivamente hay que ser un gran escritor para poder incluir 3 falsedades en una sola oración. Porque en realidad Galileo murió a los 78 años, nunca estuvo en las prisiones de la Inquisición y jamás demostró el movimiento de la Tierra. Bueno, Voltaire fue el que dijo: la mentira no es un vicio sino cuando hace mal. Es una gran virtud cuando hace bien. Sed más virtuosos que nunca. Hay que mentir como un diablo, no tímidamente ni por un tiempo, sino audazmente y siempre. Es lo que habitualmente miente que algo queda. Mente, il en restera toujours quelque chose. Bueno, entonces volvamos a nuestro tema. Esto que ven acá son los 2 modelos del universo. A veces en muchos programas de divulgación, en libros, esto se los confunde, pero hay que tener muy claro que son 2 cosas diferentes. Uno es son modelos geocéntricos, la Tierra está en el medio. Acá tenemos la Tierra y estas son las famosas esferas concéntricas. Este es el modelo de Aristóteles, siglo IV antes de nuestra era. Este es un modelo físico, mecánico. Esto puede tener realidad, esto tiene que funcionar como un mecanismo. Así lo pensó Aristóteles. Es ciencia causal. Hay causas eficientes y la cosa uno podría armar un modelo. Esto es Ptolomeo, 6 siglos más tarde. Esto no es física, esto es astronomía. Esto es matemática, esto es geometría. La ecuante, la excéntrica, el epiciclo, la deferente, son recursos geométricos para salvar las apariencias. El mismo Ptolomeo intentó la conciliación y, por supuesto, todos los autores árabes de la Edad Media buscaron una conciliación, pero no, eso no se logró, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de Copérnico, este es el modelo de Copérnico, el modelo heliocéntrico. ¿Cómo hablaba Copérnico? Copérnico se pensaba a sí mismo como un físico. En el libro 1 del libro famoso de Copérnico sobre las revoluciones de los orbes celestes, de Revolutionibus, el libro 1 él avanza argumentos físicos para poder dar cuenta de un sistema heliocéntrico, porque evidentemente la física aristotélica chocaba con lo que sería la cosmología copernicana. En la segunda mitad del siglo XVI, si hacemos una especie de recuento, vemos que fueron mucho más los astrónomos protestantes que los astrónomos católicos los que fueron favorables al copernicanismo. Esto dejémoslo ahí en un rincón de la memoria hasta dentro de unos minutos. O sea, el copernicanismo fue mejor recibido en el campo de la Reforma que en el campo católico. Muy bien, tengo que mostrar esta cronología para tratar de orientarnos mínimamente en la selva que constituye el caso Galileo. En 1543, Copérnico publica su libro De Revolutionibus. En 1615, Galileo escribe la Carta Cristina, sobre la que ahora
Cristina de Lorena, sobre la cual ahora vamos a hablar. Y ese mismo año hay un despacho del Comité Consultor del Santo Oficio en la cual se condena el copernicanismo. Es considerado formalmente herético y contrario a la doctrina de la Sagrada Escritura, decir que el Sol se mueve. Muy bien. También ese mismo año Galileo tiene una reunión con Bellarmino y con el comisario del Santo Oficio en la que no se sabe qué pasó porque hay dos testimonios de esa reunión. Contemporáneamente no se sabía qué había pasado. Y eso fue un elemento importante en el conflicto. Finalmente el Index decreta que el copernicanismo es falso y contrario a la Escritura. Muy bien. 9 años después, Galileo tiene una audiencia con Urbano VIII, Morfeo Orbenini, con el que había sido su amigo, y le da permiso para escribir el diálogo sobre los máximos sistemas del mundo, siempre que tratase del copernicanismo como si fuera una hipótesis. Hipótesis en el sentido de los matemáticos, hipótesis en el sentido de manera de ver las cosas para salvar los fenómenos, no una hipótesis en el sentido que podrían llegar a tener los filósofos naturales de la época, o sea, un enunciado con contenido empírico a ser probado que tenemos nosotros, enunciado con contenido empírico a ser contrastado con la experiencia. El diálogo se publica y en 1633 el juicio termina en que Galileo es condenado por sospecha vehemente de herejía, ¿no es cierto? Muy bien, hay varios asuntos, varios puntos en toda esta cuestión que me parece importante señalar. Primero, la que ya vengo apuntando, la cuestión de la astronomía física y la astronomía matemática. Y esto tiene un segundo punto, porque la manera en que entendemos este contraste depende de la posición contemporánea que uno adopta en filosofía de la ciencia. Depende de cuál es la filosofía de la ciencia del intérprete, cómo uno va a interpretar el hecho del pasado. En segundo lugar, tenemos cuán importante fue este choque entre la cosmología aristotélica y la cosmología copernicana. Tercero, el tema de la interpretación literal de la Sagrada Escritura, como dije, subyace a todo tipo de conflicto. En cuarto lugar, el trasfondo, la cuestión de la reforma. ¿Qué significó Trento? Estamos en plena contrarreforma. La atmósfera del catolicismo contrarreformado empapa a todas estas cuestiones. Y en quinto lugar, siempre hay asuntos personales, como siempre, porque la historia es, guste o no, es antropocéntrica, está hecha por seres humanos, y cuestiones de encrucijada histórica política más bien. Cuando el que se encargó de publicar el libro de Copérnico fue, eso es conocido, Andreas Osiander, y que le agregó un prólogo, un prefacio, que le daba al libro a De Revolutionibus una interpretación instrumentalista. No es necesario que estas hipótesis sean verdaderas, ni las de Copérnico, el heliocentrismo, ni siquiera que sean verosímiles, sino que basta con que muestren un cálculo coincidente con las observaciones, ¿no es cierto? Galileo, sin embargo, esta no era la visión que Galileo tenía del copernicanismo. Galileo se consideraba a sí mismo un físico, por lo menos en este aspecto, no un matemático. En Roma pensaban diferente, pensaban que Galileo tendría que haber sido un matemático y haber seguido la vía de los astrónomos, o sea, tomar las cosas en un sentido hipotético matemático. Ahora, para señalar un poco esta cuestión de la interpretación, Pierre Duhem fue uno de los grandes filósofos de la ciencia, también prácticamente el creador de la historia de la ciencia medieval y un físico importante en el ámbito de la termodinámica. Digamos, se destacó y nos dejó aportes en esas tres áreas. Desde su perspectiva, la filosofía de la ciencia es una filosofía de tipo convencionalista, instrumentalista, como ustedes quieran.
La idea es que él sostenía que la lógica estaba de parte de Osiander, de Bellarmino y de Urbano, y no de parte de Kepler y Galileo, porque aquellos habían entendido el significado. Claro, desde esta perspectiva, de una perspectiva de filosofía de la ciencia instrumentalista, tenemos que concluir esto, que los que tenían razón eran Bellarmino, Urbano y Osiander, no Galileo, porque Galileo estaba equivocado porque no había entendido en qué consiste la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, esta interpretación, que es una interpretación de determinado punto de vista, también ha sido retomada por otros autores, pero ya con otros fines históricos. Lo que pasa es que hay que ver cuán legítimo es adoptar este punto de vista, porque es un punto de vista que depende pesadamente de la filosofía que uno adopte. Muy bien, la cuestión, ¿qué fue más importante acá? ¿El choque cosmológico o la cuestión de la Sagrada Escritura? Uno de los importantes autoridades en este tema, Hernán McMullen, dice lo siguiente: lo que los 11 consultores del Santo Oficio en el informe del 24 de febrero estaban comprometidos a defender no era una cosmología. El problema con el Santo Oficio no era la cosmología. Desde su perspectiva estaban defendiendo la autoridad de la Escritura en cuanto toca a la verdad de su contenido literal. Las tesis copernicanas eran a sus ojos claramente contrarias a pasajes específicos en la Biblia. Este era lo sensible. Afirmar estas tesis equivalía a poner en cuestión la autoridad de la Escritura. Era esto y no una supuesta conexión entre la cosmología aristotélica y el contenido doctrinario que lo llevó a condenar la afirmación copernicana. Muy bien, en cuanto a la cuestión exegética, puedo mencionar simplemente que Galileo escribió 2 pequeños tratados exegéticos muy importantes. El primero es la carta a Benedetto Castelli, el segundo es la carta a Cristina de Lorena, que ya mencioné, con 2 años de diferencia. En el segundo, y en parte en el primero, Galileo retoma y expande esos principios agustinianos a los que hicimos mención, y hay que ver que según el único principio que comentamos, era ese el conflicto entre la lectura literal y el saber no bíblico, el saber profano, digamos. Según el principio de la necesidad de demostración de una teoría contraria a la lectura literal, tenía que demostrarse el sistema copernicano. Ahora, para poder abandonar la lectura literal, el sistema copernicano tenía que poder ser demostrado. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente Galileo podía dar esa demostración, estaba convencido de que él había logrado una demostración, porque lo que tenemos es la teoría de que la famosa teoría de las mareas, de que las mareas solo pueden ser explicadas por el doble movimiento de traslación y de rotación de la Tierra. Pero ya en la época se veía que esa explicación tenía inconvenientes serios, ¿no es cierto? Siguiendo a este intérprete que mencionamos recién, podemos decir que a Galileo le hubiese gustado proclamar las tesis de Copérnico, pero dudaba de hacerlo. Por eso escribió un diálogo y no un tratado expositivo, como después el Dos Nuevas Ciencias, que es una cosa muy diferente. Galileo no podía proclamar que había logrado una demostración y tampoco pudo persuadir a los críticos de eso. Ahora, otro intérprete también de peso, Aníbal Fantoli, el libro de él tuvo 2 ediciones, es un libro muy documentado, es una de las autoridades en el tema, y es muy equilibrado el libro. Dice que en realidad esto no era problema de ni pruebas o no pruebas, dice, ni el 16 ni el 33 se le dio ninguna consideración a la cuestión de si Galileo tenía pruebas, lo que hubo acá es una cuestión de autoritarismo y cerrazón doctrinaria. Ahora, este autoritarismo, ¿cómo tenemos que entenderlo? Lo que tenemos que entenderlo es con este telón de fondo. En el segundo decreto de la cuarta sesión de Trento, de 1546, 3 años después de que Copérnico publicara el libro, decía lo siguiente: más aún, para controlar a los espíritus petulantes, el concilio decreta que en cuestiones de fe y moral que competen a la edificación de la doctrina cristiana, nadie, confiando en su propio juicio y distorsionando las Sagradas Escrituras de acuerdo a su propia opinión, se atreverá a interpretarlas de manera contraria al sentido. Todo esto va en contra del principio de la sola escritura de la Reforma. Hasta acá. Dice, ha sostenido o sostiene, la Santa Madre Iglesia, o aún de manera contraria al sentir común de los padres de la Iglesia. Esto es extremadamente restrictivo.
Pues los padres de la Iglesia escribían dentro de un marco cultural determinado, digamos. Era muy difícil entonces poder, para Galileo, haber podido remontar este tipo de cuestión. Tal es así que otro experto reconocido en el tema, Richard Blackwell, señala, este pasaje no es sobre dogma, sino sobre autoridad. ¿Qué autoridad? Porque ahora hablamos de autoritarismo. ¿Qué autoridad? La autoridad de quién es el legítimo intérprete del texto sagrado. Ese es el problema que está acá, digamos. Roma tiene que afirmar su autoridad a la interpretación del texto sagrado. Y esa es la cuestión que está en juego. Por supuesto que hubo también en esta cuestión intrigas y factores personales, por ejemplo, el enojo de Urbano debido a que en el diálogo Galileo había puesto en boca del personaje, un personaje que aparece prácticamente como un personaje ridículo, lo que pensaba Urbano. Cualquiera se enoja ante eso, ¿no? Bueno, Mariano Artigas afirmó lo siguiente, me parece importante esto: nunca existió una condena oficial, porque él estudió esto, nunca existió una condena oficial del evolucionismo por parte de las autoridades romanas, a pesar de que las circunstancias presionaran esa dirección. Y no parece arriesgado aventurar que la experiencia del caso Galileo ha ayudado a evitarlas. O sea, esto es importante, porque da la impresión de que quedó como una suerte de conciencia histórica en Roma, de que no iba a pasar lo mismo que pasó justamente con el caso Galileo. Y esa afirmación nos lleva a nuestro escenario de conflicto 3, que es obviamente Darwin. Este es el personaje que acaban de ver en la presentación anterior. Y esta es una archi-citada frase de Dawkins: a pesar de que el ateísmo pudo haber sido lógicamente defendible antes de Darwin, Darwin hizo posible ser un ateo. O sea, lo que se está equiparando acá es, por un lado, el ateísmo, y por otro lado es la evolución. La evolución es lo mismo que el ateísmo. Es exactamente lo mismo. Uno no puede ser evolucionista y ser creyente, o no puede ser creyente y ser evolucionista. Muy bien. Esto simplemente para recordar las fechas: 1859, origen de las especies, la descendencia del hombre, 1871, no vamos a ver. Y este es, justamente el volumen de Artigas, Glick y Rafael Martínez, en el cual ellos estudiaron justamente la recepción romana del darwinismo. La única condena pública de la congregación del Index fue la de Raffaello Caverni, que había publicado un libro donde sostenía que era posible armonizar la evolución del cristianismo. El Santo Oficio nunca condenó la evolución, pero hubo actos privados que terminaron en retractaciones y en algún caso no, porque se escabulleron, digamos. Acá esta es una lista de prominentes evolucionistas católicos: Saint George Jackson Mivart, Dalmas Leroy, Bonomelli, Erich Wassmann, John Zamm, John Headley, que era un obispo de Newport, Henry de Torlodot y Taylor de Chardin. Los que están resaltados son aquellos que sufrieron interferencias y de parte del Index, ¿no es cierto? Ahora, por el lado de las iglesias protestantes, el libro, la referencia estándar es el libro de Moore, en las controversias postdarwinianas. Moore tiene una tesis interesante, que es la siguiente: Darwin fue mejor aceptado por las iglesias históricas ortodoxas, las grandes iglesias históricas de la Reforma, el calvinismo, el anglicanismo, el luteranismo, y no por la teología liberal, la llamada teología liberal protestante, que floreció en Alemania y en Inglaterra. Y hay varias razones para eso. La tesis más estándar es la de Brooke, en la cual el darwinismo había sido mejor aceptado por los clérigos liberales debido a la convergencia entre la evolución y el método histórico crítico. Entonces, acá tenemos que ver, aunque sea mencionar o tener una idea de qué es este famoso método histórico crítico. Lo dejamos para un momento después. John Roberts, un historiador de la ciencia estadounidense de Boston University, estudió el mismo asunto, la recepción del darwinismo por las iglesias protestantes en Estados Unidos. Él señala 1875 como una divisoria de aguas. Previamente a esta fecha, las críticas de las iglesias al darwinismo eran críticas a las credenciales científicas de la teoría. Después de 1875, cuando la mayor parte de los científicos se volcó hacia la teoría de Darwin,
las críticas pasaron a ser de un carácter diferente. Las críticas se dirigieron básicamente al choque entre darwinismo y la religión. Ahora, de nuevo, las grandes denominaciones protestantes en Estados Unidos llegaron a aceptar algún tipo de evolución, lo que se llama la evolución teísta, una evolución guiada y providencialista, en fin, y hay una serie de cuestiones que sobre las que no podemos entrar. Pero hubo un pequeño número, bueno, no un pequeño número, un número de las pequeñas iglesias y las denominaciones como los bautistas, adventistas, pentecostales, los luteranos del Sínodo de Missouri, los congregacionalistas, que en general rechazaron la evolución, ¿no es cierto? Que después parte de ahí es donde va a evolucionar el creacionismo. El método histórico crítico es la aplicación de los métodos críticos de investigación histórica, de lo que se llama la crítica textual, en la crítica de documentos, al estudio del texto sagrado, el estudio de la Biblia. Esto comenzó en Alemania. La historia de esto es complejísima, y yo cito simplemente acá algunos nombres. Tiene raíz en el movimiento intelectual que es la Ilustración alemana, y después hay una serie de corrientes en donde entra todo el historicismo alemán, el hegelianismo, la crítica racionalista de la Biblia, el famoso tema teológico, que todavía sigue, el tema de la búsqueda del Jesús histórico y su contraposición con el Cristo de la fe, en fin. Tenemos todos esos vastos universos intelectuales, y simplemente la bottom line de todo esto es la hipótesis documental de Julius Wellhausen, en el cual, la idea es esta: el Pentateuco es el resultado de una textura de 4 distintas tradiciones textuales. La Biblia no es una obra única escrita por Moisés, sino que es un proceso de transmisión textual de cuestiones. Esto entró a Inglaterra a través de una publicación que son los Essays and Reviews. Entró con el nombre de no método histórico, sino ahí lo llaman el Higher Criticism, en 1860, fíjense, un año después de la publicación del Origen de las Especies, o sea que las dos cosas estuvieron conectadas. Ahora, en el ámbito católico, el método histórico crítico fue aceptado recién en el 43 por Pío XII con la Divino Aflante Espíritu. Hasta entonces lo que había era interpretación literal de la Biblia. Es importante de recordar. O sea, fue muy tardía la aceptación de este tipo de cosas, lo cual logró que los estudios bíblicos en el ámbito católico estuvieran muy atrasados. Entonces, un atraso de los estudios bíblicos. Muy bien, por supuesto quedó consagrado en el concilio. Ahora, el contexto eclesial del rechazo romano a la evolución, ¿cuál era? Pues el problema fue todo el proceso de pérdida del poder secular del papado. Porque fue en Roma, en 1870, Roma es tomada por los piamonteses, el papado queda reducido al Vaticano, todo esto en la historia de la unificación de Italia, el Risorgimento, y el enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el mundo moderno, expresado, por ejemplo, entre el sílabus antimodernista de Pío IX, y después tenemos el otro episodio también complicado entre el enfrentamiento a Pío X y lo que se llamó el modernismo. Ni siquiera podemos entrar a conceptualizar esto, simplemente digamos que acá había elementos muy importantes que afectaban lo que se llama la crítica bíblica, lo que se llamó básicamente fue la cuestión bíblica, la cuestión biblique, porque eran, un grupo importante de los modernistas eran franceses, sobre todo los que tenían que ver con la exégesis. Bien, ahora, hay algunos matices en los motivos de rechazo del darwinismo en las iglesias cristianas. Por un lado, fíjense, el argumento, que esto a veces se insiste poco, pero estas cuestiones culturales hay que tenerlas en cuenta para interpretar adecuadamente estos eventos. El argumento del diseño, que fue decisivo en las iglesias de la Reforma, tal es así que gran parte si ustedes leen la literatura en inglés, la cuestión se decide por la validez del argumento del diseño. Muchos de los filósofos de la biología importantes de primer nivel que están en contra de la evolución dicen: caído el argumento del diseño, se cae toda posibilidad racional de sostener de afirmar la existencia de Dios. Eso tuvo mucha menos peso en el ambiente católico.
mucho menor peso. Los argumentos acerca de una naturaleza cruel y dispendiosa, que fueron muy importantes, pero muy importantes en Inglaterra y en Estados Unidos, prácticamente no tuvieron significación en el catolicismo. Por otro lado, estoy hablando de los motivos de rechazo, ¿no? Por otro lado, en el mundo católico fue muy importante la metafísica, la filosofía de la naturaleza neotomista, recuerden el renacimiento tomista de León XIII, cuestiones doctrinales de antropología teológica, como la creación del alma, el pecado original, y también la cuestión, digamos, de nuevo, el telón de fondo, que es el enfrentamiento de Roma con la modernidad. Tenemos un escenario, el cuarto escenario de conflicto es acá, es en el Río de la Plata. Porque como dice Pereira, hasta acá tenemos, hubo cuestiones de, a veces se olvida esto, pero este es el tema que yo estoy tratando de, estoy tratando de investigar, por eso quiero hacer una suerte de pantallazo al menos. Fíjense lo que decía, we call him Wilde, not Wild, but sorry, I will refer to him as Wilde. Eduardo Wilde fue ministro de Instrucción Pública de Sarmiento, el segundo. Y miren lo que decía, entre ciencia y religión hay una contradicción patente, evidentísima. Debe haberla, tiene que haberla y no puede dejar de haberla. O sea, es una manifestación perfecta de la tesis del conflicto. Lo tenemos acá en 1883. ¿Por qué dijo esto Wilde y cuándo dijo esto? ¿Cómo llegó a decir esto? Muy bien. Esto tiene que ver, digamos, Brooke, el famoso historiador de las relaciones ciencia-religión, él sostiene que, es una tesis famosa de Brooke esto, la ciencia no tuvo que ver mayormente en la cuestión de la secularización. Ciencia y secularización son dos cosas, corren por avenidas diferentes, y la afirmación de que el progreso científico es la principal causa de secularización son esas verdades que a todo el mundo le parece que es así, pero en el fondo son falsas. Lo que vamos a ver, esto es así, por supuesto, lo que vamos a ver ahora es que de todas maneras, en los procesos de secularización, acá lo llamamos laicismo, entre nosotros se llama laicismo. En el laicismo, la ciencia cumplió un papel en la retórica, en las polémicas, o sea, era un tema del que se hablaba. Vamos a ver recordar, porque esto todos lo hemos aprendido en la escuela, recordar un poco algunos eventos de la primera presidencia de Roca en 1880-1886. Roca lleva adelante una política laicista muy importante, con varias iniciativas. La más importante es la famosa ley de 1420 sobre educación común, gratuita y obligatoria, que elimina la instrucción religiosa y aparte toda la educación primaria pasa a ser laica. Esto, por supuesto, fue una tormenta social e intelectual, ¿no es cierto? Sarmiento ya había sido presidente, digamos, fue superintendente general de escuela en 1881, hubo un congreso pedagógico en el 82 y a su vez los católicos hicieron un contracongreso en el 84 que se conoció como el Congreso Católico. Muy bien, Darwin muere el 19 de abril del 82. Un mes después, a la semana de morir Darwin, los anales del Círculo Médico Argentino publican la necrológica. Ya a la semana de morir Darwin se anuncia en los anales del Círculo Médico su muerte. Al mes se organiza lo que se llama, y todavía hay gente que lo llama así, el funeral cívico de Darwin. Una conferencia por Sarmiento y por Holmberg, uno de los grandes naturalistas de la generación joven en ese momento, en lo cual los dos pronuncian discursos muy importantes sobre Darwin. El discurso sobre Sarmiento es muy conocido, se usa en las clases, muchos de algunas materias, en fin. Ahora, es muy interesante, pero es muy conocido, pero poco analizado críticamente. Porque cuando uno lo pone a leer se encuentra con varias sorpresas. Primero, que un largo discurso de Sarmiento, que Sarmiento es uno de los grandes maestros de la prosa rioplatense, como todos ustedes saben, pero sin embargo no hay una sola cita de Darwin. Al menos hay una cita de Huxley, y que en realidad es larga, pero está
tomada prestada de algún otro lado, por supuesto. Y de pronto Sarmiento se pone a hablar de las pasadas creaciones. Esto que ven acá, dice que hay que ir al museo para verlas. Este es el Museo Público de Buenos Aires, que es este que está acá, que esto es la manzana de las luces. Eso es una fotografía del interior del Museo Público de Buenos Aires. Cita con elogios, digamos, hace una especie de eloge de Burmeister, Hermann Burmeister, que era el director del Museo Público de Buenos Aires, al que él había traído a Buenos Aires y era un naturalista de nivel internacional. Hace un elogio de Agassiz, que era el profesor de Historia Natural de Harvard, al cual él había conocido cuando estaba como diplomático en Boston. Ambos eran creacionistas, ambos, por dos razones diferentes. Digamos, Burmeister era socialista, Agassiz por cuestiones religiosas. Finalmente termina diciendo Sarmiento, y yo, señores, adhiero a la doctrina de la evolución generalizada como procedimiento del espíritu, porque necesito reposar sobre un principio armonioso y bello a la vez, a fin de acallar la duda, que es el tormento del alma. Esto es Spencer. En otro libro, Conflicto y Armonías, lo reconoce. Con Spencer me entiendo porque andamos el mismo camino. Eso es Spencer. Ahora, la respuesta católica a esto fue una conferencia de un estudiante de medicina de 22 años, Pedro Alcázar, una respuesta más bien débil, en el cual, bueno, dio una conferencia enumerando una serie de objeciones a la doctrina de Darwin y con una conclusión bastante vaga. Tanto Holmberg como Sarmiento era un personaje público de primer orden, en la prensa le respondieron de manera bastante violenta al Alcázar. O sea, esto tuvo respuesta. Bueno, el asunto, alguna vez estudié esa cuestión. Ahora, el contexto de todo esto es la polémica sobre la separación Iglesia-Estado. Manuel Dídimo Pizarro había sido el predecesor de Wilde como ministro de Instrucción Pública de Roca. Era un católico y en este momento, cuando dijo esto, era juez de la Corte Suprema. En un artículo que se llama La Escuela Simiana, ya se imaginan por dónde va, decía: los adeptos de la escuela positivista o materialista pueden creer en la existencia del gobierno civil. Y habla entonces de los que con Darwin rechazan la génesis divina del hombre y pretenden hacer de él una bestia perfeccionada, procedente del mono y apenas superior a este en la escala zoológica. Acá empieza a aparecer el mono. El mono es un personaje que en las polémicas de la época aparece a cada rato, porque yo no quiero parecerme al mono, ese tipo de cosas. Fíjense, el gran intelectual católico, José Manuel Estrada, era, digamos, la figura más importante de esa facción, y esto era el cierre del Congreso Católico. Pronuncia esta: la filosofía naturalista y loca. ¿Cuál es la filosofía naturalista y loca? El darwinismo. Produce tumultos de insensatos astutos como el zorro. Bueno, recuerden que a Roca le decían el zorro, pues esto es una alusión política. Lascivos como el mico, ven, aparece de nuevo el mono. Gárrulos como el loro, etc. Bueno, y termina hablando de paz y administración, que es el lema de la administración roquista. Entonces, fíjense cómo la doctrina darwiniana, la pelea por Darwin, aparece incrustada en el proceso de secularización, en la embestida laicista del gobierno de Roca, y en el fondo lo que era una disputa política. Muy bien, el último, y ya termino, no puedo dejar de mencionarlo, es el quinto escenario de conflicto, es el creacionismo. Me parece que queda resumido en esta imagen. Ahora, esto es un estegosauro con un niño afroamericano subido en su lomo. Está en una población chiquita, como pueden ver, en Oklahoma. Y esto fue hecho por un señor que tiene una especie de fossil shop en Texas. Vende fósiles, muy bien. Ahora, esta podría llegar a parecer una especie de instalación posmoderna que uno pondría en algún museo de vanguardia, pero el problema es esto. El problema es que acá dice: un dinosaurio como este anduvo por la Tierra hace 5.000 años. ¿Entienden? Acá hay una especie de... Cuando uno se pone a pensar en estas cosas, yo creo que se alcanza un cierto límite, porque uno ve como que es muy difícil enfrentarse a esta situación. Que se puede afirmar, y ahí entramos en un terreno que invita a reflexionar.
Philip Gosse fue un importante naturalista británico, sobre todo especialista en biología marina, y un autor de libros de biología, de historia natural, que es un capítulo muy importante de toda la historia de la literatura inglesa en lo que se refiere a lo que sería nature writing. Ahora, digamos, 2 años antes de la publicación del Origen decía, no podría, fíjense la teoría esta, no podría el creador haber colocado los fósiles en los estratos geológicos tal como aparece. ¿Entienden la idea? Dios puso los fósiles para hacernos creer que la Tierra tuvo una edad que en el fondo no tuvo. Bueno, su contemporáneo, el famoso Reverendo Kingsley, le contesta, bueno, esto sería equivaldría a ser a Dios mentiroso, ¿cierto? Ahora, claro, hubo el que estudió el creacionismo fue Ronald Numbers en Estados Unidos, y él distingue entre 3 tipos de creacionismo. El primero es el creacionismo de la brecha. Habría habido un gap entre la primera creación y el jardín del Edén, sería el primero. Segundo, un creacionismo en el cual los días de la creación son interpretados en la época de duración indefinida. Y un tercero, que es el creacionismo de el Young Earth o la Tierra joven, que más o menos la Tierra habría tenido unos 4.000 a 10.000 años, pongámoslo, y el asunto es la geología del diluvio, porque todos los accidentes de lo que sería la geología del planeta tienen que ser explicados sobre la base del diluvio, porque es lo único que pasó que puede llegar a explicar esto. Muy bien. Ya estamos terminando. En la década de 1920 pasan unas cosas bastante curiosas, como es que en varios estados se prohíbe la enseñanza de la evolución. Se prohíbe la enseñanza, y acá tiene lugar el famoso juicio del mono, sobre el que se hicieron varias versiones fílmicas, algunos de ustedes las habrá visto. Y en tercer lugar, el canadiense George McCready Price publica The New Geology, que es algo así como el manifiesto de la geología de esta geología del diluvio. Llegamos a la década del 30, empiezan a aparecer las asociaciones creacionistas, son 3, pero la última ya empieza a virar hacia el evolucionismo teísta. Durante la guerra y durante la primera parte de la Guerra Fría, todo este movimiento va desapareciendo. Yo creo que no está estudiado, pero bueno, no sé, una de esas me equivoco. ¿Por qué? Y después hay un revival en la década de 1960 con Whitcomb y Morris. Whitcomb era un escriturista, Morris era un ingeniero hidráulico con, digamos, el diluvio del Génesis, digamos. Ahora, en el 63 se funda la Creation Research Society, y recién en el 68, o sea, yo estaba terminando el colegio secundario, cuando la Corte Suprema declara la inconstitucional las leyes que prohíban enseñar la evolución. Esto es muy tardío, ¿entienden? Una la década del 70 es la del creacionismo científico. El creacionismo científico, bueno, tiene una serie de instituciones y soportes institucionales. Básicamente la idea es de que la doctrina creacionista no tiene nada que ver, supuestamente, no tendría nada que ver con la religión, no se hace mención de la Biblia, no se hace mención de Dios, y se presenta a sí mismo como una hipótesis alternativa, pero tan científica como la otra. La última mutación de esta manera de pensar es el diseño inteligente, que todavía está con nosotros. No voy a entrar en los detalles, pero yo diría que dentro de todas estas variantes, el diseño inteligente es quizás aquella estructura de pensamiento con la que uno puede llegar a tener algún tipo de diálogo. En el fondo hay que entender esto, que el diseño inteligente es el último capítulo de una larga historia que completa el creacionismo, y acá terminamos. Muchas gracias.